Lo primero que intentaremos hacer en este tercer módulo es clarificar qué es eso de una organización que aprende, porque las características de una organización no responden estrictamente a las características de los individuos que las conforman, sino que exigen una serie de negociaciones internas y de acuerdos que las conviertan en una verdadera comunidad profesional. Mira, en el año 1990 Peter Senge explicaba en un libro muy famoso que existen unas cuantas disciplinas que son cruciales para una organización a la hora de llevar a cabo una innovación, o lo que es lo mismo, poner una idea en marcha exitosamente en la realidad y sin muchos contratiempos. Senge decía que esas disciplinas son el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Fíjate, se trata casi de un camino desde lo que el individuo sabe y cómo lo sabe, de lo que ya hemos hablado en el módulo 1, y lo que concierne a la organización en que se enmarca, hasta ver cómo su organización aprende con él. Y es en este último punto, en el aprendizaje en equipo, en donde Senge termina situando la quinta disciplina, ese superpoder de las organizaciones, y que era, por cierto, el título de ese libro tan famoso del que os he hablado antes, y que se ha convertido en la piedra angular de una línea de acción, también una línea de pensamiento, pero eminentemente práctico y reflexivo para la construcción de lo que Senge llamó las organizaciones inteligentes. Claro, cuando pensamos en que aquí vamos a trabajar con organizaciones inteligentes es donde creo que a todos nos surgen las dudas. Si yo miro a mi alrededor, a mi claustro, a mi organización, a mi escuela, a mi instituto, creo, no sé si a vosotros, pero al menos a mí no se me ocurre clasificarlo como una organización inteligente, o al menos en el sentido clásico en el que todos hablamos de la inteligencia. Pues bien, Senge lo que nos aclara en el año 90 del siglo pasado es que inteligente no se trata de una condición terminada, sino que se trata de un permanente estado de proceso. Así, diríamos que una organización inteligente es una organización que aprende y que continuamente expande su capacidad para crear su futuro. Eso significa que no hablamos de generar un producto terminado, la organización inteligente, sino de generar un permanente estado de cambio, el estado de aprendizaje. Todo ello teniendo en cuenta que las características de una organización no responden estrictamente a las características de los individuos que la conforman, sino que exigen una serie de negociaciones internas y de acuerdos que las conviertan en una verdadera comunidad profesional que aprenda, o mejor, que aprenda, desaprenda y vuelva a aprender constantemente, en ciclos que le permitan crecer. Nancy Dixon, en su libro de 1994, dice que una organización aprende cuando hace uso intencional de los procesos de aprendizaje individual, grupal y del sistema para transformar la organización en módulos que satisfacen progresivamente a todos los implicados, los concernidos. Es decir, que el aprendizaje de la organización debe suceder a todos los niveles organizativos, implica la autotransformación de la organización y debe afectar y ser afectada por todos los implicados, internos, externos, personas, redes, organizaciones, comunidades, grupos de trabajo, todos, porque las características de una organización son las que exigen que se haya negociación entre todas esas sinergias que surgen entre ellos, entre todas esas relaciones de la comunidad. Es muy importante, además, que ese aprendizaje deba tener un carácter intencional, que es el que remarca Nancy Dixon, y no solo natural, no es solo espontáneo. Es precisamente en ese carácter intencional del aprendizaje de las organizaciones y en la necesidad de garantizar que sea una condición permanente, la de aprender, donde proponer la creación o la configuración, si preferís el término, de un entorno de aprendizaje propio de la organización tiene más sentido que nunca.